estamos al aire. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza. En nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quiero darles una cordial bienvenida a nuestra capacitación del día de hoy, donde estaremos hablando sobre el cierre fiscal y proyección de estados financieros para las sociedades. Queremos recordarle a todos nuestros empresarios, nuestros participantes, que sus trámites registrales pueden seguir haciéndolos a través de nuestra página web www.camarabar.org.co. Si lo prefieren, también nuestros puntos empresarios atienden de lunes a viernes en su horario tradicional de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Y nuestro punto empresario Buenavista atiende los días sábados de 9 a 12 del día. Y desde la comunidad de sus casas también pueden hacerlo, de sus negocios, pueden hacer compra de certificados a través de nuestro asistente virtual Gaby. También si tienen algún trámite que estén llevando actualmente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, pueden hacer la consulta a través de nuestro asistente virtual. La Cámara de Comercio de Barranquilla trae como beneficio para todos nuestros empresarios programas de capacitación, acompañamiento para fortalecer el plan de negocio de su empresa, también ingresar a nuestras plataformas virtuales como Hagamos Negocios y Consíguelo Ya. Invitamos a nuestros empresarios a convertir sus empresas en sociedades TIC, empresas con propósito. Las sociedades TIC son empresas de cualquier tamaño, voluntariamente se propone combinar las ventajas de su actividad económica con acciones para proteger por el bienestar de sus trabajadores, aportar la riqueza social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Si usted necesita más información cómo adquirir su condición de empresa, puede contactar a la Ingeniera Sandra Sáenz en la Cámara de Comercio de Barranquilla. En esta tarde nos está acompañando el doctor Jaime Alberto Restrepo, quien es abogado de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Es profesional especializado con experiencia en docencia y contratación estatal. Y hoy nos estará hablando sobre el cierre fiscal y proyección de estados financieros para las sociedades. Recuerden que si ustedes tienen preguntas o inquietudes, escribirlas en el buzón de preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación, estaremos dando un espacio para dar respuesta a todas las inquietudes que se generen de esta sesión. Realmente quiero darles una cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento, en este espacio que la Cámara de Comercio prepara para ustedes. A continuación, quiero invitar al doctor Jaime Alberto Restrepo. Bienvenido, doctor. Gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta sala virtual. Bueno, el propósito de esta charla es más que todo conocer cómo podemos proyectar los estados financieros que se requieren para presentar ante las autoridades correspondientes en el periodo 2022. Normalmente, en la práctica social empresarial, resulta que algunas empresas son descalificadas de procesos de selección de contratistas porque su capacidad financiera no les alcanza para participar en algunos procesos de selección de contratistas. En otros casos, los estados financieros no se presentan de acuerdo con las normas legales vigentes. Y en la práctica profesional, cuando ya se han aprobado los estados financieros por parte de la Asamblea General o la Junta de Socios, según corresponda, o tienen que presentar las declaraciones de renta, teniendo en cuenta que la base tributaria de los estados, la base tributaria corresponde a los estados financieros de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto Tributario. Se presentan inconvenientes al momento de presentar esos estados financieros en la práctica social y en los periodos correspondientes para presentar los estados financieros, llámese super sociedades, llámese depósito de estado financiero, llámese registro único de proponente o presentación de estado financiero ante las autoridades por actividad especializada. Entonces, muchas veces los estados financieros no se presentan en la forma establecida en la norma y resulta que ya están aprobados por la Asamblea General. Entonces, toca hacer una rectificación de estados financieros o toca de repente hacer una corrección a la declaración de renta o presentar rectificaciones ante las autoridades. Entonces, digamos que el propósito de esta charla es hacer como, aprovechando que ya estamos en el cierre fiscal, al final del cierre fiscal 2021, cómo podemos optimizar esos indicadores financieros de cara a la presentación de los estados financieros para 2022. Digamos que no vamos a entrar en el detalle de cada una de las cuentas, sino cómo presentar los estados financieros ante las autoridades. Bueno, entonces voy a compartir con usted una presentación aquí rapidita.
Marcela, ¿me confirmas por favor si se Sí, visualiza? ya estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, iniciamos con la provisión de estados financieros para la presentación ante las autoridades competentes. Digamos que una de las obligaciones de los comerciantes, de acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio, es la de llevar la contabilidad regular de la empresa. ¿Cómo se lleva la contabilidad regular de una empresa? Pues haciendo los asientos contables correspondientes en libros contables, de acuerdo con las reglas que establece el Código de Comercio y las reglas de contabilidad generalmente aceptadas para Colombia. Entonces, digamos que la contabilidad, tenemos un periodo fiscal que arranca el 1 de enero a 31 de diciembre y de acuerdo con las reglas establecidas en el Código de Comercio, la contabilidad se debe ir asentando mes a mes. Recordemos el marco normativo de la contabilidad, en la Ley 1314 del año 2009, con las normas reglamentarias, la Ley 222 de 1995, que es una reforma al Código de Comercio, que introduce la legislación colombiana en el año 1995 y las normas reglamentarias en torno a esta norma, como el decreto 398 de 2020. Entonces, digamos que una de las obligaciones del comerciante es llevar la contabilidad regular de sus negocios. ¿Y cómo se lleva la contabilidad regular de un negocio? Pues asentando la contabilidad en los libros correspondientes y en el tiempo que establece la norma. Es decir, tengo que presentar todos los meses, tengo que ir haciendo los asientos contables. Las empresas pueden ir haciendo estados financieros intermedios, trimestrales, semestrales, hasta llegar al final del ejercicio. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de noviembre, mes 11. Yo quisiera saber cómo está cerrando mi compañía. Hago un cierre fiscal ayer 30 de noviembre, ¿sí? Hacemos el cierre fiscal, bueno, estamos cerrando con un indicador financiero de liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses que está por fuera del mercado. La historia de este año y del año pandémico y de antes del año pandémico muestra que nosotros deberíamos tener unos indicadores con un límite superior de tanto y un límite inferior de tanto. ¿Cómo hacemos para llegar a ese intermedio? Entonces, a ese rango para poder ser competitivo durante el año 2022. Es donde viene el ejercicio financiero y contable, basado en las normas contables, en las normas financieras, en la ley 1314 del 2009 y las políticas contables de la compañía y demás aspectos flexibles que hay en el marco normativo vigente de la contabilidad. Entonces tenemos que optimizar nuestros indicadores financieros. En el sector público ya están exigiendo unos estados financieros bajo unas condiciones, están exigiendo unos indicadores financieros. Ya vemos, por ejemplo, en las empresas que contratan con el Estado, el decreto 579 de 2021 estableció que podrán competir con los 3 últimos estados financieros. Entonces, hacer el ejercicio de mirar ese comparativo de mis 3 últimos años, de mis 3 últimos periodos fiscal, cuál es el mejor año fiscal. ¿Cómo puedo mejorar el año fiscal 2021 si estoy a 30 de noviembre y tengo un mes para poder capitalizar, para poder ajustar, para poder mostrar los mejores indicadores financieros de cara a la competencia 2022? Entonces, ese es como el ejercicio que se hace para estos tiempos. ¿Qué pasa en la práctica social? Estamos por allá en junio de 2022. Hay una licitación pública y tengo un indicador financiero por fuera de el rango que debo tener para poder participar en un proceso de selección. Ya presenté los estados financieros a la Asamblea General, ya los estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General, ya presenté la declaración de renta ante la DIAN y entro a un proceso de participación y resulta que los indicadores financieros que tengo no me alcanzan para poder participar. Entonces tengo dos caminos: buscar un aliado estratégico, ir en contrato de colaboración empresarial o rectificar los estados financieros. Pero rectificar los estados financieros implica un cambio en la declaración de renta, implica una presentación a la Asamblea General de esa rectificación de estados financieros, implica además
en algunos casos, hacer una rectificación ante las demás autoridades. Pero en el caso de la contratación pública, el decreto 1082 de 2015 no permite rectificar estados financieros que se hayan presentado al registro único de proponentes, por ejemplo, las sociedades que están obligadas a inscribirse en el registro único de proponentes. Eso trae un gran inconveniente porque tengo que convivir el resto del año con esos indicadores financieros. Por eso esta época de noviembre y diciembre, antes de cerrar el periodo fiscal, es el momento en que tengo que compararme con mis competidores, es el momento en que tengo que mirar cuál es el sector, por ejemplo, si soy del sector de la construcción o de la consultoría o de la proveeduría, y es una proveeduría especializada o una construcción especializada, una consultoría especializada, ¿cómo puedo medirme frente a los indicadores financieros históricos que han solicitado durante este año el sector público y el sector privado? ¿Cuáles son las tendencias de los indicadores financieros? Y sobre todo que tenemos un año atípico 2019 y tenemos un año atípico 2020. Y tenemos un año 2021, que es un año de reserva financiera, porque realmente el 2020 fue un año atípico en materia financiera para algunos sectores económicos, inclusive para otros que les fue muy bien y otros que no les fue tan bien. Entonces, ese es como el ejercicio que nosotros debemos hacer para esta época, un cierre fiscal pensando en cómo vamos a competir en el 2022, cómo vamos a presentar la información financiera ante las autoridades correspondientes, cómo evitar, por ejemplo, rectificaciones innecesarias durante el 2022 si estoy haciendo un buen cierre fiscal. ¿Sí? Algunos esperan el 28 de marzo de cara casi 3 días antes de la Asamblea General para revisar los estados financieros. Hay compañías que el 31 de diciembre a las 12 de la noche toman decisiones tributarias, las decisiones financieras correspondientes, porque ya traen la contabilidad mes a mes. Pero si voy a hacer esa revisión en 28 de marzo de 2022, posiblemente ya haya perdido muchas oportunidades de negocio en el mundo empresarial de hoy. Entonces, esto es una buena época para hacer balances comparativos, para hacer estados financieros intermedios, compararme con el sector económico al que pertenezco y mirar cómo puedo optimizar mis estados financieros y mis indicadores financieros de cara a la competencia 2022 y a la participación en negocios públicos y privados. Inclusive ya algunas plataformas privadas, registro de proveedores privados, están pidiendo indicadores financieros. Entonces, y el referente más cercano que tienen es el del sector público. En ese orden de ideas, la tendencia es establecer estudios de riesgo, estudios económicos para ver qué indicadores financieros deben tener las empresas con las que se va a hacer negocio. Entonces, es una buena práctica empresarial que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces arrancamos con las obligaciones que tiene el artículo 19 del Código de Comercio. Una de esas obligaciones es la de llevar la contabilidad regular de la empresa. ¿Cómo se lleva la contabilidad regular de la empresa? Pues hay que asentar los estados la información financiera en los libros contables correspondientes mes a mes y al final del ejercicio económico, del ejercicio fiscal mejor, que va del primero de enero primero a diciembre 31, ¿sí? Este es nuestro periodo fiscal que arranca en enero y termina el 31 de diciembre. Yo debo presentar la contabilidad mes a mes. Una vez termine el periodo fiscal, debo proyectar mis estados financieros. Aquí el 31 de diciembre yo debería saber cómo está cerrando la compañía, ya debería tener unos estados financieros intermedios, ¿sí? Unos estados financieros que llamamos estados financieros preparativos, unos estados financieros que nos muestren los indicadores financieros. Estamos aquí, ya hemos recorrido todo este camino del periodo fiscal. Empezamos en enero y estamos en noviembre. Nos quedan 30 días justo a partir de hoy para mirar cómo estamos cerrando nuestro año fiscal, cómo estamos frente a los demás competidores, cómo estamos en el sector económico en el que se desempeña la compañía, si soy constructor, si soy consultor, si soy proveedor, cuáles son los indicadores promedios que están pidiendo para el sector donde yo compito, cuándo me consideran que yo tengo una salud financiera como compañía para poder participar o cumplir con un objeto contractual, sea público o sea privado. Es el momento de hacernos esas preguntas. Entonces termina el periodo fiscal
y nosotros tenemos que preparar esos estados financieros, ¿sí? De acuerdo con la NIT 1 y la Ley 222 de 1995, los estados financieros bajo la nueva normativa son cinco básicos, si no hay que hacer ajustes de comparativos, que son el estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultado integral del periodo o estado de resultado. Cabe mencionar que este estado de resultado puede tener varias denominaciones. Lo importante es un estado que muestre el resultado del ejercicio de acuerdo con las normas NIC y de acuerdo con la ley 222 del 95. Entonces, estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultado integral del periodo, estado de cambio en el patrimonio del periodo, estado de flujo de efectivo del periodo y las notas ya consideradas por el Consejo Técnico de Contaduría y la NIT 1 como uno de los estados financieros que hacen parte del conjunto de estados financieros, ¿sí? Las notas, estas notas que deben incluir el resumen de la política contable más significativa de la compañía y la información explicativa de cada una de las cuentas o explicaciones adicionales que se requieran para poder hacer algunas aclaraciones. Entonces, termina el periodo fiscal que arranca del 1 de enero al 31 de diciembre y preparo los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros de acuerdo con las normas legales vigentes? El estado de situación financiera, el estado de resultado. Como les decía, no vamos a entrar en el detalle qué cuentas se manejan en cada estado financiero. Cada empresa tiene su departamento de contabilidad y sus políticas contables, pero sí la forma como debemos proyectar y presentar esos estados financieros y cómo podemos corregir esos estados financieros o justificar los estados financieros o ajustar los estados financieros si estamos en el periodo fiscal y tenemos alguna emergencia. Entonces tenemos que termina el periodo fiscal, que va de enero 1 a 31 de diciembre. Se proyectan los 5 estados financieros. Estos estados financieros son los que se van a presentar a la Junta de Socios o a la Asamblea General de Accionistas. Esos estados financieros deben estar presentados por la administración y por el Departamento de Contabilidad y la Revisoría Fiscal de dictaminar esos estados financieros para aquellas compañías que están obligadas a tener revisores fiscales. Recordemos cuáles son las compañías que están obligadas a tener revisores fiscales. Son las sociedades de capital, ¿sí? La sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, y en el caso de la sociedad por acciones simplificada, cuando se superan los topes establecidos en la Ley 43 de 1990 y en concordancia con el Decreto 2020-2009. Entonces, son 5 los estados financieros: estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados integral del periodo, estado de cambio en el patrimonio del periodo, ¿sí? Estado de flujo de efectivo del periodo y las notas que incluyen el resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. Estos son los 5 estados financieros que hay que depositar en la Cámara de Comercio. Son los estados financieros que debemos presentar ante la Superintendencia de Sociedades. Son los estados financieros que debemos presentar ante las autoridades según la actividad que realicemos. Por ejemplo, si soy una empresa de salud y tengo una supervisión concurrente, tengo que presentar a las super sociedades por ser una sociedad y a la super salud por tener una actividad de salud. En el caso de las empresas de vigilancia, o en el caso de las empresas con una actividad, con alguna actividad controlada, en ese caso habrá que presentar los estados financieros. ¿Qué pasa en la práctica social? A veces presentamos unos estados financieros en la Cámara de Comercio, otros estados financieros como base fiscal, otros estados financieros para la autoridad de supervisión, otros estados financieros diferentes para competir en algunos procesos y incurrimos en una práctica que está sancionada por el Código de Comercio 798 y siguiente. Entonces debo trabajar con el juego de estados financieros que van a servir de base. No, acuérdense que esos estados financieros son aprobados por la Junta de Socios o la Asamblea General. Entonces, este paquete, este conjunto de estados financieros son los que se solicitan para el registro único de proponente, para el registro mercantil, para el depósito de los estados financieros, para las autoridades con supervisión concurrente, para las super sociedades, ¿sí? Y deben establecerse bajo las reglas de la NIT número 1 y también de la Ley 222 de 1995,
que ya cada departamento de contabilidad al interior de la compañía, digamos, revisará cada una de esas cuentas dependiendo de la política contable que tenga cada compañía. Entonces, esta charla lo que busca es precisamente que ustedes miren cómo proyectan cuáles son los estados financieros. Son 5 los estados financieros: estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultado integral del periodo, estado de cambio en el patrimonio del periodo, estado de flujo de efectivo del periodo y la nota de los estados financieros. Antes veníamos con el decreto 2649 de 1993, con 5 estados financieros también, y más las notas. Entonces, hoy en día tenemos estado de situación financiera, estado de resultados integral del periodo, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y la nota de los estados financieros. Son los 5 estados financieros que vamos a presentar. Ahora bien, estos estados financieros deben estar certificados por un contador público, por el contador público de la compañía. Y la certificación es la expresión del contador público en el sentido de indicar, de juramentar que este conjunto de estados financieros fueron elaborados y presentados conforme a las normas legales vigentes. ¿Y cuáles son las normas legales vigentes? Entonces, el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995, la Ley 1314 del año 2009 y su reglamentación, y dependiendo pues si es una entidad pública o privada. Entonces ahí también citamos las normas públicas que regulan la contabilidad pública. Entonces digamos que esa es la certificación de los estados financieros. En algunos casos los estados financieros, o casi que en todos los casos, deben estar rectificados. ¿Cómo se rectifican esos estados? Deben estar dictaminados mejor. ¿Cómo se dictaminan los estados financieros? Si la compañía no está obligada a tener un revisor fiscal, puede ser dictaminado por un contador externo, ¿sí? Un auditor externo. Si la compañía está obligada a tener revisor fiscal, recordemos, artículo 203 nos indica cuáles son las compañías que están obligadas a tener revisor fiscal. 203 del Código de Comercio y el decreto 2020-2009 para el caso de las sociedades por acciones simplificadas. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, corporaciones obligadas a tener revisor fiscal, las cooperativas cuando superen un tope de 300 salarios mínimos en su patrimonio, o cuando no tengan pérdidas o cuando tengan pérdidas en el año inmediatamente anterior. Entonces es muy importante tener presente cuál es mi juego conjunto de estado financiero y de qué debe venir acompañado. Entonces son 5 los estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y nota de los estados financieros, acompañado de la certificación suscrita por el contador público, donde de fe que esos estados financieros fueron proyectados, elaborados de acuerdo con las normas legales vigentes que regulan la materia. En este caso, la Ley 222 del 95, la Ley 1314 de 2009 y su reglamentación. También debe estar dictaminado. El dictamen es una opinión profesional del contador externo o de un revisor fiscal que va a dar cuenta si este juego de estados financieros requieren de alguna salvedad o si se encuentran conforme a la ley. Si encuentran alguna salvedad, entonces la harán saber en ese informe. Ese juego de estados financieros se deben presentar ante la Asamblea General para su aprobación. Las asambleas general, algunos confunden la límite para la elaboración de los estados financieros con el límite para aprobar los estados financieros. Realmente el periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya yo debo tener estados financieros en enero, solo que esos estados financieros se aprueban en la Asamblea General o la Junta de Socios. Lo que establece el Código de Comercio es que la Junta de Socios o la Asamblea General se deben reunir de manera ordinaria, por lo menos una vez al año, o extraordinaria cuando se requiera tratar o deliberar sobre un asunto de urgencia que no puede esperar una reunión ordinaria. En ese caso, los estados financieros se aprueban en la reunión ordinaria de la Asamblea General o de la Junta de Socios. Entonces, normalmente esa asamblea se hace a 31 de marzo, pero no significa
como en algunas compañías escucho, que hay que tener los estados financieros es después del 31 de marzo, ¿no? La contabilidad se lleva del 1 de enero al 31 de diciembre. Lo que se va a celebrar por lo menos una vez al año es la Asamblea General donde se va a aprobar los estados financieros, aprobación de los estados financieros, no elaboración y proyección de estados financieros. Entonces, en la práctica social muchas veces se confunde el plazo para realizar la asamblea con el plazo con la elaboración de los estados financieros. Es muy importante tener en cuenta ese detalle. Entonces, en suma, los estados financieros son 5, se van a acompañar de la certificación suscrita por el contador público que dé fe de que esos fueron proyectados, elaborados conforme a las normas legales vigentes. Va a ir acompañada de un dictamen del revisor fiscal, que es una opinión profesional sobre los estados financieros, que puede tener dos enfoques, un enfoque con salvedades, un enfoque sin salvedades y que todo está acorde, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el ejercicio final. Después que ya tengo ese paquete de estados financieros, lo voy a presentar a la Asamblea General, a la Junta de Socios. Una vez lo apruebe la Asamblea General, a la Junta de Socios, una vez lo apruebe la Asamblea General o la Junta de Socios, entonces esos estados financieros se deben presentar ante las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Entonces, primero, la Cámara de Comercio, se presentan los estados financieros para el registro mercantil. Entonces, el registro mercantil, hay un formulario que se llama el formulario del registro único empresarial y social. El formulario de registro único empresarial, y vamos a ver si tengo por aquí uno. Formulario de registro único empresarial y social, que tiene un módulo 5. A compartirlo acá un momentico. Entonces, en este formulario del registro único empresarial y social, se van a consignar las principales cuentas de esos estados financieros. Entonces, cuando decimos hay que renovar el registro mercantil y porque ya tenemos nuestro juego de estado financiero, ya tenemos el dictamen, tenemos todo, vamos a renovar el registro mercantil. Entonces, vamos a tratar del estado de situación financiera, estas principales cuentas detalladas, que son las cuentas que ya han concertado la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio con el Consejo Técnico de Contaduría, que son las cuentas básicas que debe tener unos estados financieros bajo NIF. Entonces, el activo corriente, el pasivo, el activo no corriente, el activo total, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el pasivo total, el patrimonio, el balance social para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, los ingresos de la actividad ordinaria, que son los ingresos que se derivan de la actividad principal de acuerdo con el registro único tributario y lo que se declara aquí en el registro mercantil. Otros ingresos, los costos de venta, los gastos operacionales, otros gastos, gastos por impuestos, la utilidad o pérdida operacional y el resultado del periodo. Notemos que el registro mercantil solo pide información de los dos estados financieros principales, estado de situación financiera y el estado de resultado. En ese orden de ideas, entonces se solicita la información correspondiente al estado de situación financiera y al estado de resultado. Entonces, esa es como la primera presentación que tenemos que hacer, presentar los estados financieros ante la Cámara de Comercio. Quise mostrarles esto de manera práctica. Se presentan los estados financieros ante la Cámara de Comercio con la renovación. Se presentan los estados financieros. Esos mismos estados financieros me van a servir de base para la declaración tributaria. Se presentan los estados financieros ante las supersociedades. Se presentan los estados financieros ante la autoridad que ejerce inspección, control y vigilancia sobre la compañía. Se presentan los estados financieros ante la autoridad que ejerce vigilancia por efectos del objeto social especializado, caso de las empresas de vigilancia, de salud, de educación, entre otras. Y ese es el juego de estados financieros que vamos a presentar. Es muy importante entonces tener presente que estos son los rubros que pide el registro mercantil. Hay unas compañías que de pronto no presentan si no presentan los estados financieros ante las supersociedades, deben hacer el depósito de los estados financieros. Entonces lo pueden hacer también en el registro mercantil, además de la renovación.
Ahora, para aquellas empresas que contratan con el Estado y que tienen la obligación por la modalidad de contratación que realizan, licitación pública, concurso de mérito, selección abreviada con el Estado, eh, y que están obligadas a tener registro único de proponente, deben tener en cuenta que esta información que consignan aquí en el formulario debe ser coherente con la que van a presentar en el registro único de proponente. A algunas compañías les pasa que presentan una información financiera en el registro mercantil y cuando van a renovar el registro único de proponente, que es el 5º día hábil del mes de abril, la información que consignaron acá no es coherente con la información que consignaron en el registro único de proponente. Entonces, un tip les doy ahí. Si, por ejemplo, ustedes hacen la renovación del registro mercantil y saben que de repente tienen que hacer algún ajuste a ese estado financiero por alguna razón, ustedes pueden hacer la renovación del registro mercantil y después pueden actualizar el registro mercantil, pero antes de presentar el registro único de proponente. El registro mercantil se puede actualizar, se puede ajustar en cualquier momento. De hecho, el nuevo formulario ya trae la opción de ajuste. Aquí lo pueden observar. Aquí está, ajuste de la información financiera. Esta casilla se utiliza cuando de repente me equivoqué en alguna cuenta de los estados financieros o tengo que rectificar alguna cuenta por alguna razón, entonces lo puedo hacer, pero eso se puede hacer en el registro mercantil. Cuando ya escribo la sociedad en el registro único de proponente y ya está inscrita en el registro mercantil, el registro único de proponente si no permite que dentro del mismo periodo fiscal se hagan rectificaciones. La ley lo prohibió desde el año 2015 por algunas prácticas empresariales que iban en contra de la participación de oferente. Algunos proponentes cambiaban los indicadores de un día para otro y se presentaban las licitaciones con indicadores financieros cambiados cada 2 días. Entonces, la norma de la contratación pública prohibió hacer rectificación de estado financiero durante el mismo periodo fiscal. Por eso es muy importante hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy. ¿Cómo estoy frente a los demás competidores? ¿Cómo estoy en el sector económico en el que me desempeño? Porque ya cuando presente la información en el registro mercantil, pues bien, la puedo ajustar como les he mencionado antes, pero en el registro único de proponentes no se puede ajustar durante el mismo periodo fiscal. Tocaría esperar el periodo fiscal. Por ejemplo, algunos proponentes que les pasó esto durante 2021, para poder rectificar su información financiera tienen que esperar hasta 2022 cuando presenten su renovación. La información que está en firme en el registro único de proponente tampoco se puede cambiar de acuerdo con el último decreto, el 579 de 2021. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las cuentas que se van a colocar en el registro único de proponente y que están derivadas de estos dos estados financieros, estado de situación financiera y de estado de resultado. Bueno, entonces digamos que eso es la información básica que deben tener los estados financieros que se van a depositar ante las cámaras de comercio. Entonces, para recapitular lo que hemos venido conversando, tenemos que las obligaciones del comerciante, una de las obligaciones del comerciante es llevar una contabilidad regular de su empresa, que para llevar esa contabilidad regular de la empresa tengo que asentar los estados, la información contable mes a mes y al final del ejercicio fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre, tengo que proyectar y elaborar el juego de estados financieros que finalmente me van a dar los indicadores financieros de la compañía. ¿Cómo sabemos si una sociedad o una empresa goza de una buena salud financiera de acuerdo con sus indicadores financieros? ¿Y cuáles son esos indicadores financieros que se utilizan, por ejemplo, para seleccionar un contratista o un oferente? La liquidez, el endeudamiento, la cobertura de intereses, el manejo del patrimonio, el manejo del flujo de efectivo. Entonces, ¿de dónde salen esos indicadores que solicitan las entidades y los comités evaluadores de las empresas públicas o privadas con las que van a contratar los empresarios? Salen de la contabilidad que se debe asentar mes a mes,
sale de los 5 estados financieros y finalmente de los 5 estados financieros va a resultar los indicadores financieros, luego de la operación matemática para cada uno de los indicadores financieros. Entonces, esos indicadores financieros son los que voy a competir en el mercado y esos indicadores financieros son los que debo comparar con el sector al que pertenezco. Si mi empresa lo que hace es presentar proyectos de ingeniería y construcción, cómo están las empresas de ingeniería y construcción, cuáles son los indicadores que manejan de liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses, cuáles fueron esos indicadores financieros que pidieron, por ejemplo, para los sectores de la construcción. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son esos indicadores financieros que presenta la compañía frente a los indicadores financieros que maneja el sector. ¿Y cómo se puede hacer este ejercicio? O sea, muy simple, entramos a la plataforma de la contratación pública, a la plataforma de Colombia Compra Eficiente, los que contratan con el Estado. Pueden mirar cuáles son los indicadores financieros que normalmente se piden para el sector en el que nosotros competimos y comparamos con los estados financieros intermedios que tenemos hasta 30 de noviembre. Miren, estamos dentro del margen de competencia que se exigió durante 2019, 2020 y 2021. Miremos cómo podemos mejorar 2021 de cara al cierre que nos espera ahora el 31 de diciembre, teniendo en cuenta las posibilidades legales que nos da la Ley 1314 de 2009 y el Código de Comercio para poder establecer unos buenos indicadores financieros que son los que finalmente deben aprobar la Asamblea General y la Junta de Socios. Y finalmente en el formulario nos muestra cuáles son esas cuentas mínimas que debe tener el estado de los estados financieros. Y digamos que eso era lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Básicamente decirles que es el buen momento para poder comparar los indicadores financieros que se tienen frente al sector al que pertenece la empresa y que es importante o que resulta importante mejor tener en cuenta cuáles son esos estados financieros que se deben presentar a las diferentes autoridades, ¿sí? Y cómo debe ir organizado ese paquete financiero. Importante saber que también pueden ajustar la información financiera en el registro mercantil, pero que no se puede ajustar en el registro, en el registro de proponentes. Bueno, Marcela, con esto termino la explicación y pronto abrimos un periodo de preguntas y con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. En este momento no tenemos ninguna pregunta por parte de nuestros participantes. Nos gustaría saber si tienen alguna inquietud que quieran compartir con el doctor Jaime Restrepo. Nos las pueden escribir. Aquí creo que tenemos una. La señora Claudia nos dice, aparte del CEPOP, ¿dónde más puedo evidenciar los indicadores del sector construcción? Muy bien. También lo puede hacer además de la página de Colombia Compra Eficiente, pueden entrar a algunos informes financieros que brinda el sector financiero como los bancos. También pueden entrar a la página web de algunos sectores gremiales como son Camancol, la Cámara de Infraestructura, que a veces manejan información de indicadores financieros históricos. Pero digamos que la medición más directa la vamos a encontrar en el sistema electrónico de la contratación pública. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. El señor Carlos Alberto Hernández dice, una vez se hace el registro en Cámara de Comercio, ¿se realiza automáticamente el registro para el pago del impuesto de industria y comercio? ¿La Cámara comparte información con los entes territoriales? Sí, la Cámara de Comercio reporta información a las autoridades fiscales, pero no se hace de manera automática. Digamos que no se cruza de manera automática, solo en el evento en que las autoridades soliciten información de los contribuyentes.
digamos que no están en línea las cámaras con las autoridades fiscales, pero eventualmente sí pueden pedir información de los contribuyentes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Restrepo. En este momento ya no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, Marcela, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Así es, muchísimas gracias a todos los empresarios, a todos los participantes que nos acompañaron en este espacio virtual. Recordamos una vez, cerramos esta sesión, les está llegando una encuesta que para nosotros es muy importante conocer cómo ha sido su experiencia. La invitación es que sigan acompañándonos en nuestros próximos eventos virtuales. A todos que tengan una feliz tarde. Feliz tarde.